y les voy a presentar a la profesora de estudios sociales que nos va a estar acompañando Sí, yo, los días martes. Van a ser martes de historia, geografía y qué más. ¿Qué sí. más ven? Hay un poco de cositas, Llévate ¿verdad? Ah, el vaso, llévatelo. ahí voy a silenciarlos a todos un toquecito para que no me interrumpan ahí un toquecito del audio. Hoy, bueno, nos va a acompañar la profesora Fernanda. Fernanda va a estar con nosotros. La idea, bueno, es ir avanzando poco a poco y que ustedes puedan consultar todas las dudas que tengan. Como ayer les decía, vamos a iniciar con la materia desde décimo, ahora hacer un repaso general. Ya Fer está por acá, le voy a pasar el anfitrión para que ya se presente y pues de que empecemos de una vez con la clase. Cualquier duda, chicos, levantan la manita y les abrimos el micrófono, ¿verdad? Para que ustedes puedan participar. No veo a Fer, se me hizo. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo, vamos a ver. Aquí está Fernando. ¿Sí? Fer, ya te di el anfitrión. Ahora sí, No listo. había visto que no estaba. Yo ya estaba hablando con usted y todo. Yo, ¿dónde está Fer? Allá había otra Fer. Aquí estoy. Iba a poner a una alumna a dar la clase. Qué pecado, Matías. Chicos, bueno, ahora sí, aquí está la protagonista del día de hoy, Fernanda, que nos va a estar ayudando, la profe Fer. Fer, yo les silencié los audios ahí, cualquier cosita igual, ellos levantan la manita y les abrimos el De acuerdo. micrófono, que me pareció que es todo súper bien. Y Ok, bueno, que los dejo con usted. Voy a estar ok. por aquí, cualquier cosita, chicos, me pone un WhatsApp. Bueno, buenas noches, muchachos, muchachas, mucho gusto. Ya como dijo Cristi, mi nombre es Fernanda González y durante estas semanas los voy a estar acompañando con la preparación de estudios sociales. Una materia carguísima, de mis favoritas, me encanta. La materia de décimo y undécimo año de secundaria. Sin embargo, es mucho, mucho, mucho lo que hay que ver y lo que hay que estudiar. Entonces, esta clase va a ser pues obviamente teórica, ¿verdad? Va a haber bastante explicación de mi parte. El recurso que se les ha planteado tiene muchas imágenes y está bastante resumido con la intención de que pueda facilitarle pues el estudio y cuando cabe y cuando es necesario pues la memorización de algunas cosas, pero créanme que en el caso de estudios sociales lo que menos hay son preguntas de memoria, son más de análisis, ¿verdad? Y esa es como la meta que tenemos para este curso, agilizar un poquito esto. Si tienen alguna duda, como ya dijo Cristi, en el momento que sea, pueden levantar la mano y apenas yo pueda, les doy el espacio para que ustedes hagan la consulta. Mi recomendación es la siguiente, si usted puede tener un cuaderno o unas hojitas a mano e ir tomando apuntes, haciendo su propio resumen, eso les va a facilitar muchísimo más que se les pegue la materia, que de alguna forma pues la interioricen, la memoricen, ¿verdad? Si cabe la palabra. Así que se los recomiendo. Ojalá y utilizaran por ahí algún marcador o algún diferenciador de colores, sería genial, ¿verdad? Ahora, décimo año. Hace un tiempo, hace unos meses, ustedes estudiaron esta materia. Vamos a empezar a hablar específicamente del siglo XIX y algunos dirán, híjole, ¿qué es el siglo XIX? Bueno, vamos a hablar más que todo de la segunda mitad de ese siglo, es decir, a partir de 1850 aproximadamente y llegaremos hasta el siglo XX, o sea, ¿hasta cuándo? Hasta todos los 1900, 1910, 1920, 1930. Todo eso es el siglo XX, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos echamos tan atrás en el tiempo? Bueno, porque aquí hay dos eventos clave que a la mayoría de muchachos de secundaria les encanta. Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero
Para yo entender por qué se originan estos dos eventos globales, estos dos eventos mundiales, tengo que echar para atrás en la historia y ver un poco sobre qué es el imperialismo. Observen esa imagen que está ahí, ¿verdad? Vean que lo que tienen en la mesa, ¿de acuerdo? Tiene escrito algo. Alguno que se eche al agua ahorita sin ninguna pena y me diga qué creen que quiere decir esa imagen que está ahí en pantalla. ¿Qué trataron de representar ahí? Alguno que se eche el agua así de una, 7 de la noche y participando. Nadie, ¿cómo no? Ok, gracias, gracias, muy bien. Dígame, Joel González. La repartición de África. En ese caso, sí, la repartición de, ahí viene un país en específico, China. Entonces casi la pega con el continente asiático. Pero eso que está diciendo Joel es la base de todo este tema, muchachos. Es la repartición, la división de territorios. En este caso, África es uno de esos continentes que, le fue terrible, ¿verdad? Pero también el continente asiático. Y por ejemplo, ese señor que está ahí atrás, ¿verdad? Levantando las manos como tratando de tenerlos es uno de los emperadores chinos diciéndole suave, ese terreno es mío, ¿qué están haciendo ustedes? Mientras países como Inglaterra, Francia, Japón, que también está por ahí, Rusia también, se están repartiendo China como si fuera una pizza, ¿verdad? Y de eso es justamente de lo que trata el imperialismo, que es lo primero que ustedes tienen acá en pantalla. El imperialismo es el dominio de una nación muy desarrollada o que tiene ciertas ventajas sobre otra que se considera como débil, ¿verdad? ¿Por qué digo como que se considera? Bueno, porque esto es muy relativo. Algunas de estas naciones realmente eran muy fuertes, sin embargo, no le hacían competencia a las armas, a la historia de guerra que tenían países europeos mayormente. Entonces, quizá en África le dieron guerra a estos a estos países europeos, pero no lo ganaron y fueron dominados. Sin embargo, acá hay algo muy importante que ustedes tienen que anotar por ahí y tener presente. Esa dominación imperialista se hace por medio del colonialismo. Esta palabra es clave y en el examen va a salir mucho, muchas veces. Cuando hablamos de colonizar, estamos hablando de dominar, de ocupar ese territorio. No se trata solo de que yo diga de lejos, eso es mío, me pertenece y saco de ahí algún recurso, sino que la colonización implica que yo me voy a vivir a ese territorio, que yo voy a estar disponiendo de ese territorio. Y ustedes hace rato ya estudiaron sobre este proceso, la colonización o la época colonial en América, cuando los españoles invadieron el continente, se apropiaron de él y pusieron lo que les dio la gana. Por algo estamos hablando español hoy y no estamos hablando alguna lengua indígena, ¿verdad? Eso mismo también fue un proceso de imperialismo. Muy bien, por acá en el chat vamos a ver. Exactamente, así como ustedes lo están diciendo, Emiliano y Fabián, ahí en el chat, es un territorio o el control de un territorio, ¿verdad? Es dominar ese territorio. Y tiene que ver con un tema meramente político en este caso. El imperialismo es un tema político, pero que tiene efectos en lo social, en lo económico y en lo cultural. El segundo punto que está por acá dice que esto va a generar, ojo, está tan negrita, una competencia. Esa competencia entre países por quién tiene mejores territorios. Y hay algunos que todo el mundo quería, ¿verdad? Por ejemplo, en el continente africano, eh, Suráfrica, que es el nombre de ese país, Suráfrica era un territorio que medio mundo quería. ¿Por qué? Porque era rico en minerales, porque era rico en gases naturales, porque tenía una posición privilegiada con salida al mar. Todo el mundo quería estar ahí, ¿verdad? Entonces, eso hace que se desaten competencias. Chiquillos, ojo con esto, ya aquí tenemos que ir conectando temas. Si ambos queremos un mismo territorio y estamos compitiendo por él, ¿qué va a generar esto? Conflictos, guerras, ¿de acuerdo? Y ese es el punto esencial por ahí.
Voy a hacer un corte y saca. Por ahí hay un mensajito que dice que no se les deja activar el micrófono. Recuerden que si quieren usar el micrófono, levantan la mano con las reacciones que tienen por ahí disponibles en el menú de Zoom y yo con mucho gusto les activo el micrófono. Es que ahorita está habilitado de esa manera. Sin embargo, yo también tengo el chat abierto. Si alguien no quiere hablar por micrófono y prefiere escribir, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Bien, tercer punto. Bueno, como les decía, si hay competencia, se va a generar conflicto y rivalidad. Y acá tenemos el germen, la causa de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Eso es a lo que me refería con ir conectando temas. Muy bien. Ahora, con este tema de imperialismo, tenemos que tener en cuenta ciertas características o situaciones que de lógica podemos sacar. Y eso es algo que aquí tenemos que ir potenciando y practicando más. Si me dan un texto, si me dan una imagen, yo tengo que tener la capacidad de extraer información de ese texto o de esa imagen. Así que hagamos un pequeño y rápido ejercicio aquí en clase. Lo que tienen en pantalla es un mapa del continente africano. Si lo observan en la parte de arriba, dice que era África en 1885, todo lo que tienen de este lado de la pantalla, ¿verdad? Todo esto que está aquí, que estoy rayando en este momento, es África de 1885 y por acá tengo África de 1914. Entonces, levantando la mano, un par de personitas que me ayuden, porfa, a decirme qué diferencias hay entre la África de 1885 y la África de 1914. ¿Qué diferencias ven? Ninguna, están igualitos. ¿Qué podemos ver ahí? Adelante, Yui. El- digamos, la distribución del territorio. Muy bien. Distribución del territorio. En 1885 podemos ver que tal vez no hay, entre comillas, un territorio definido, pero en 1914 sí tengo fronteras definidas. Joel Vargas, No, no era lo mismo. lo mismo. Ok. ¿Alguien que haya visto algo más? ¿Una tercera personita por ahí? Vamos a ver por acá. Adelante. Profe, tal vez Ujú. que ya está un poco más expandido todos los territorios. Ok, pero ojo ahí. ¿Quién se expandió o quién se extendió? De ahí Mira, diría, ahí te doy una pista. mm, de ahí veo que hay muchos que sí se expandieron. Por Ajá. ejemplo, Madagascar se expandió un poco más. Ahora está todo más que todo relleno. Eh, Ah, ok. Pero mira por quién está relleno. Es de color verde, es decir, por los por franceses. los franceses. Ajá, Ah, muy ok, bien. ok. Muy buena observación. Ya casi vamos a ver esa parte que nos está diciendo ahorita el compañero. Johnny Salazar. No, sí, iba a decir eso, que gran parte de la repartición de África era por parte de los franceses, lo cual tenía mayor, pero sí, sí, control y colonias en la parte de África, a comparación Ujú. de 1885. Excelente. Esas tres cosas que nos han dicho los compañeros, ya se me fueron los nombres, Joel, Johnny, Joel, y no sé cuál será el nombre porque dice MacBook, pero lo que ellos están diciendo, esos cuatro compañeros más bien, es lo que tenemos que comprender acá. Cuando hablamos de imperialismo, se refiere, ojo, repito la definición que hace un rato les comenté, la expansión, la dominación, vean lo que estoy acá apuntando en rojo, de ciertos países que se creen o que tienen superioridad sobre otros que no son tan fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a este mapa, con lo que ustedes están observando ahí, tenemos países europeos, muchachos, muchachas, y alguno que otro asiático que son los dominantes.
Tanto que al puro principio de la clase, Jewel lo mencionó, África también fue repartido, es cierto. Y aquí ustedes en un mapa están viendo cómo se lo repartió. Ahora, un error común. En 1885 no quiere decir que aquí donde estoy marcando esta parte café no hubiera nadie. Claro, había un chorro de gente, había muchísima gente. De hecho, habían reinos enteros, ¿verdad? Pero ellos no tenían la necesidad de dividirse con fronteras, como sí lo tenían los europeos. En 1914, cuando entran los europeos, ellos dicen, bueno, Francia, esto es mío, los británicos dicen, sí, pero esto es mío, por allá se metió Alemania, aquello es mío, y así sucesivamente, repartiéndoselo como un pastel o como una pizza, como vimos al puro inicio de la clase. Entonces, ojo, porque este mapita me da mucha información y me cuenta sobre cómo hacer el proceso de dominación. Muchachos, importante, tengan claridad de quién es el que domina. El que domina es el más fuerte. Y en este caso, en este momento de la historia, va a ser predominantemente los países de Europa. ¿De acuerdo? Hace un momento Johnny mencionó, los franceses en este caso y los británicos son los que agarraron el mejor terreno en el continente africano. Ok, vamos a continuar. Porfa, si hay algo que no entiendan o si consideran que estoy yendo muy rápido, ustedes me avisan y yo me devuelvo con mucho gusto. Rápidamente, para no detenernos mucho en esta parte, les pongo algunos ejemplos de imperios y aquí en la presentación les van a quedar para que ustedes con calma después pues lo puedan repasar. Esto no es información que hay que memorizar, chicos y chicas, esto es solo información para que nosotros visualicemos a qué se refiere el imperialismo y cómo colonizó el mundo. Háganle números a esto. El imperio británico, o sea, el de Gran Bretaña, o lo que algunos de ustedes van a identificar mejor como Inglaterra, durante 1914 era el dueño del 20% de todo el planeta. Hágale números, ¿cuánto ocuparía usted dominar para ser el dueño del 20% del planeta? Y en esa imagen que tienen ahí, que es de todo el planeta, todo lo que está pintado en rojo era de lo que ellos eran dueños, ¿verdad? Entonces, literalmente tenían colonias por todos los continentes. De hecho, en esa época, Gran Bretaña tenía un rey que decía, es que en Gran Bretaña nunca se pone el sol, nunca se esconde, porque si se escondió en otro lugar, que era territorio de los británicos, va a salir en otro lugar que también es de los británicos. Entonces, era tanto el dominio que nunca se escondía el sol para ellos. Otro caso muy famoso y muy importante, el de Francia, ¿verdad? En el caso de Francia es el segundo imperio más dominante y al igual que Gran Bretaña tiene territorios en casi que todos los continentes, en Asia, en Oceanía, en América y en el caso también de África. Tenemos otros imperios que dominaron un poquito más pequeños, pero igual con un impacto enorme. Y vean aquí a nuestro querido Alemania, que luego lo vamos a tener de protagonista en la Segunda Guerra Mundial. Alemania tenía menos territorios en África y también en Oceanía. Y terminamos con este ejemplo, el de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, aunque no es un país europeo, que yo ahora les dije que mayormente eran europeos los imperialistas, aunque no es europeo, fue un país que dominó tanto territorio y se metió en tantos sitios hasta la fecha, hasta hoy 2026, que también se considera un gran país imperialista, ¿verdad? Pongamos un ejemplo de lo que hizo en esa época. Bueno, en 1867 le compraron Alaska a Rusia, le pagaron platica, con pura plata se lo compraron. Ahí no hubo guerra, no hubo pleito, simplemente lo pagaron. Muy bien. Eh, exacto, por ahí estoy viendo sus respuestas hace un momentito. Muy bien. A partir de estos ejemplos, entonces, yo tengo que tener claro tres criterios para los eventos históricos que vamos a estudiar durante estas 10 semanas. Lo primero, antecedentes, o sea, ¿qué pasó antes de que ocurriera el evento de gran importancia, que en este caso es el desarrollo del imperialismo?
En segundo lugar, las causas. Bueno, ok, ya pasó algo, pero ahora ¿qué lo generó ese evento? Y por último, las consecuencias. ¿Qué efectos tuvo ese evento histórico que estamos estudiando? En este momento estamos viendo imperialismo. Vamos a ver qué fue lo que desencadenó, qué fue el terrenito, el contexto que explica por qué esta gente quería dominar a otros territorios. Y tenemos antecedentes económicos. El más simple, chiquillos. Si yo produzco más chunches, más de lo que usted quiera, más carros, yo necesito más mercados a donde vender. Necesito gente que me compre eso que yo estoy produciendo. Si yo encuentro gente que me compre, necesito más materia prima. ¿Con qué voy a hacer lo que yo vendo? Imaginemos que hacemos ropa. Bueno, entonces yo estoy produciendo más ropa, vendo más, necesito más tela. Y esa tela voy a necesitar sacarla de algún lugar. Necesito más algodón, necesito lino, necesito tela. Así que yo tengo que ir a buscar a dónde sacarlo. Y ahí es donde a esta gente, a los europeos y a algunos países asiáticos, se les prenden las antenas, ¿verdad? Y dicen, bueno, si yo ocupo ir a buscar más, tengo que salir de este territorio, tengo que ir a dominar otros territorios. Segundo punto, tenemos también antecedentes geográficos. Ya para esta época, ustedes sabrán que con el descubrimiento de América y las rutas marítimas y demás, ya habían descubierto muchos territorios que sirvieron como colonias, ¿verdad? Ya ellos sabían que habían sitios aptos para poder dominarlos. Por ejemplo, los africanos, ¿verdad? Todos los territorios y países que hay dentro del continente de África. Y por último, los antecedentes sociopolíticos. Claramente, si yo domino un territorio, voy a tener más poder, ¿verdad? Y ese poder me va a dar a mí una ventaja sobre otros. Voy a tener el poder sobre ellos para elegir qué economía o qué cosas van a producir. Tengo el poder sobre ellos para decir cómo van a ser sus líderes o quiénes van a ser sus líderes. Tengo el poder sobre ellos para decirles, usted ya no me va a hablar su lengua indígena, usted va a empezar a hablar inglés, usted va a empezar a hablar español. Tenían la potestad para poder hacer eso porque dominaban. Y por otro lado, ahorita más adelante vamos a hablar de esto, algunos imperios veían esto como la obligación moral. Es que yo soy tan bueno, soy tan importante que yo debería enseñarle a los otros, que yo debería ir a educar a los otros. Entonces vean cómo también el imperialista tiene una idea de superioridad. Soy mejor y por eso tengo que ir a enseñarles a los otros. De ahí que en esta parte de la presentación viene entre comillas algo que dice una obligación moral. Es que Dios lo quiso así. Dios quiere que yo vaya a educar a las personas que viven en África. Ojo, esto suena muy bonito. Qué chiva si fuera así, ¿verdad? Pero solo era una excusa para irles a sacar toda la riqueza que estos continentes tenían. Ok, hasta acá, muchachos, por lo menos denme ahí un pulgarcito si todo va bien. Un pulgar arriba con eh, las reacciones que tienen ahí el Zoom. Todo en orden, no hay dudas. Vamos bien. Ok, muchas gracias ahí a los que están respondiendo. Por ahí Emiliano hizo un comentario muy interesante en el chat. Dice, les ofrecían de todo con tal de dominarlos, más que ofrecerles, porque sí, se sacaron algunas ventajitas las colonias. Decían, bueno, pues no está tan malo que nos domine un británico ahí más o menos. Pero más que ofrecerles cosas, es que era algo violento, era algo a la fuerza, no era si usted quería o no, es que ya le pertenecía ese territorio. Entonces es un poco más a la brava, por decirlo de alguna forma. Bien, ahora aquí sí ya entramos con algunas causas del imperialismo. Entonces, ya tenemos claro qué es lo que estaba pasando. Necesitan comprar materia, perdón, comprar no, necesitan vender más, por lo tanto necesitan más materia prima. Por otro lado, es una obligación moral, según ellos, el dominar a otros y tenían los medios geográficos para hacerlo. Pero en sí, ¿qué es lo que motiva a esta gente para lograrlo? Bueno, denme un toquecito aquí nada más. Voy a brincarme esta porque aquí hay un errorcito. Vamos a borrarlo. Listo.
Vuelvo a la presentación. Causas principales entonces. Muchachos, ubiquémonos en el tiempo. Esta gente necesitaba producir más y vender más porque estaban en plena revolución industrial. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es la revolución industrial? Si quieren, lo escriben por el chat. ¿Alguien se acuerda qué es la revolución industrial? O googleelo ahí rapidísimo, dígale a ChatGPT qué era la revolución industrial y nos iluminan por ahí. Dice Emiliano que es cuando llega la maquinaria pesada y cosas de cobre. Ok, puede ser por ahí, pero Marco Moya también está levantando la mano. Dígame, Marco. La revolución industrial son los procesos que llegan a impactar, digamos, el mundo en general, ya creando principalmente máquinas o medios que facilitaban medios de transporte o algunos trabajos pesados. Exactamente. Sí, exacto. Vean que Marco menciona como la creación de máquinas o cosas que faciliten ciertos procesos. Olman incluso menciona la llegada de las máquinas de vapor. Sí, por ahí empieza. Y como dice Jimena, muy bien, es cuando empieza a darle, pero durísimo esto el tema del comercio, ¿verdad? ¿Cuándo se comercia y con quién se comercia? Y cuando esto empieza a producir un montón de cosas, cuando la revolución industrial empieza a crear muchas cosas. Kendall, decime. Por ahí ya te di el audio, Kendall. Profe, la revolución industrial es como iba modernizando las máquinas, como por ejemplo el tren de vapor. Ajá, correcto. Ese es otro ejemplo de máquina. Muy bien. Y terminamos con Joel Vargas. ¿Qué nos ibas a aportar, Joel? La revolución del ferrocarril. Ajá, La- exactamente. Ujú. Tiene que ver con medios de transporte, con maquinaria. Entonces, ojo lo que está en la presentación. Dice que esa revolución industrial implicó que ellos tuvieran que buscar gente a quien venderle, porque sí, muy bonito esto de producir, pero ahora ¿y a quién le vendo? Yo ya tengo cubierto mi país de todos los avances tecnológicos y todo esto que produzco, ¿a quién se lo doy? Entonces necesito encontrar mercados. Y por otro lado, también necesito encontrar gente que me trabaje a mí en estas nuevas áreas de la industria. ¿Por qué no hacerlo con su población? Bueno, porque ya habían superado inclusive el empleo a toda la población de sus países y aún así necesitaban más gente. Entonces, si ellos ofrecían empleo a otras naciones como, venga, yo le pago, y le sale caro. En cambio, en esta época donde hay otra forma de pensar y donde la esclavitud es todavía permitida, tristemente, se van a buscar esclavos. Entonces, entrar a una colonia no solo implica tener más territorio, un mercado, materia prima, sino también mano de obra barata o esclava, ¿verdad? Entonces, vean todas las ventajas que en ese mundo ahí como medio chueco, ¿verdad? Que ellos tenían en su mente, podían sacar de la colonización. El segundo punto dice la extracción y explotación de los recursos naturales. Acuérdense lo que hablamos ahora cuando les daba el ejemplo de hacer ropa. Sí, yo quiero hacer una blusa, quiero producir blusas, pero para eso ocupo algodón. ¿Dónde voy a sacar eso? Sí, claro, necesitamos hacer maquinaria pesada, incluso armas, armamento. ¿De dónde lo saco? Necesito metales preciosos. Y así sucesivamente, la revolución industrial motiva a que ellos vayan a buscar otros mercados. Todo esto, sí, Olman, era a través de un comercio libre. En realidad, eso también lo potenció mucho. Chiquillos, para ir cerrando con causas. A todo este proceso también tenemos causas secundarias, o sea, otras causas que son muy importantes, pero que estaban ahí como escondiditas, ¿verdad? Tratando de justificar el por qué voy a irme a meter a otro país a dominarlos y prácticamente destruirlos, ¿verdad? Bueno, todos esos países europeos que vimos en el primer mapa eran sumamente nacionalistas. Esta gente tenía clarísimo que si tenían que morir por la patria, lo hacían. Yo les pregunto a ustedes, si yo hoy les dijera, vean chiquillos, hay una guerra, ¿quién está dispuesto a morir por Costa Rica y su libertad? No me tomarían en serio, como probablemente no lo están haciendo en este momento. Costaría mucho, porque nosotros tenemos un nacionalismo muy diferente, si amamos a nuestro país, pero el nacionalismo de aquella época era más bien de superioridad, no, es que yo soy mejor que todos los demás, ¿verdad?
Y esa superioridad se fundamentaba en muchas cosas, que es lo que ustedes tienen aquí en estos cuadritos negros que están al lado. Inclusive los europeos justificaban que eran mejores basados en la teoría de la evolución. No sé si ya estudiaron eso en biología o se acuerdan, porque les entra en el examen también. La teoría de la evolución decía que habían algunos, vamos a ver, hago ahí un reprise. La teoría de la evolución, la que decía que nosotros venimos como de los monos y que vamos evolucionando hasta que nos convertimos en los seres humanos que hoy somos, eh, en algún momento de su historia, erróneamente, equivocadamente, decía que había seres humanos más desarrollados que otros. ¿De acuerdo? Entonces, claro, los británicos, los franceses y toda esta gente dijo, ahí está, ya me justificaron, vieron, que es que yo soy más desarrollado que otro. Así que yo tengo el deber de dominarlo. Tengo la tarea de llevar desarrollo a ellos, como dice este otro punto. Y eso fortaleció mucho a los estados, por eso había tanta gente tan peleona en esta época. Ellos no peleaban solo por tener un territorio, peleaban por ser el mejor, el superior. Y hay otro temita como una segunda causa a toda esta situación, la sobrepoblación. Europa en esa época, chiquillos, estaba repleta de gente. Así que tener una colonia era una posibilidad de irse a vivir a otro sitio y mejorar tu situación, ¿verdad? No era tan mala idea. Si yo me voy a dominar un país en África y me dicen que yo me lo puedo dejar, que yo lo puedo administrar y que puedo hacer lo que me dé la gana, muchos vieron en esto un muy buen negocio y decidieron irse. Muy bien. Eso, Kendall, yo ya no me acordaba, pero a eso me refiero, esa es la teoría de la evolución. Bien, ahora, ¿qué mecanismos utilizaron durante este periodo? Vean, chicos, esto es un repaso breve, ¿verdad? Pero yo lo que necesito es que hoy ustedes tengan claro que el colonialismo, para aplicar todo el sistema imperialista de dominación, se va a valer de muchos recursos. Desde los territoriales, donde yo voy y domino tu territorio para extraer riqueza, hasta los políticos, donde de verdad yo impongo hasta el presidente, el líder y hago lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Y por último, el aspecto cultural, que para mí es el más doloroso y el más grave. Si controlan lo que tú piensas, es más fácil hacer con vos lo que les dé la gana. Y eso es un principio no solo para el imperialismo, sino en cualquier ámbito, ¿verdad? Tenemos que tener mucho control de nosotros mismos. Pero en esta época, estas personas eran muy vulnerables, eran muy débiles. Y si llegaban y te decían, vea, es que eso de creer en esos dioses está mal, ellos no era que lo creían y lo aceptaban, sino que no tenían de otra. Sabían que si no aceptaban esas ideas, o por ejemplo, otro dato, por meter ahí otro ejemplito, no, es que hablar en su idioma indígena está mal. Usted tiene que hablar español o tiene que hablar inglés. En el momento en que ellos empiezan a escuchar esto, lo que tienen es miedo. Si yo no hago lo que esta gente me dice, ¿qué me va a pasar? Probablemente me van a matar. Así que yo asumo y acepto esa dominación cultural también. Em, entonces, vean que dentro de estos tres aspectos de mecanismos hay mucha variedad de cosas que pueden pasar. Ustedes en el examen van a ver textos que les hablan del caso belga, del caso africano en general, donde, por ejemplo, en la República del Congo se le decía a la gente, si usted no recoge determinada cantidad de una planta, le cortamos las manos. Y chiquillos, pueden buscar, ¿verdad? El caso del Imperio Belga en YouTube, donde hay videos, fotografías y demás de muchas personas de la República del Congo que pierden sus manos porque no pudieron alcanzar la producción que les exigían los belgas. Y así cosas más crueles, ¿verdad? Ok, básicamente, cuando hablamos de imperialismo, entonces vean eso por ahí, una otra figurita de la época que dice Inglaterra o Gran Bretaña en este caso, como un pulpo que domina todo lo que pueda. Ahora Canadá, la India, Egipto, está en todas partes. ¿Qué consecuencias trae esto? Chiquillos, yo creo que de lógica nosotros podemos ir extrayendo consecuencias, o sea, efectos. Mucho cuidado con esto. Algunas personas en ocasiones en el examen se confunden con el vocabulario.
Si a mí me preguntan por efectos, consecuencias, repercusiones, esas palabritas significan lo mismo, todas, ¿verdad? Se las voy a poner aquí en un comentario porque me parece muy importante, no solo para hoy, sino para el resto de las sesiones. Consecuencias, repercusiones o efectos, estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Y se me fue efectos, ahí está. Muy bien. Tenemos efectos como el punto número 1 que dice, las potencias controlaron todo, ¿verdad? Ellas eran las dueñas y señoras de todo. Punto número 2, hubieron cambios a nivel geográfico. ¿Por qué a nivel geográfico? Bueno, porque cuando estas potencias se metían a esos territorios selváticos, donde no habían carreteras, donde no habían casas como las que nosotros conocemos, de ahí empiezan a construir y construir. Eso cambia el paisaje y cómo esta gente vivía. El tercer punto, claramente los que se empobrecieron fueron las colonias, los pobres africanos, los países asiáticos, inclusive América con la dominación española. ¿Y quién se enriquece? Los imperios o los imperialistas. En el cuadrito del centro también tenemos que tomar en cuenta que hay efectos a nivel de cultura. Estas personas fueron discriminadas, estas personas fueron desarrolladas, soy meme, fueron apartadas, ¿verdad? Fueron utilizadas cuando al imperialista le convenía. E inclusive generaron conflictos entre ellos, ¿verdad? Pleitos entre ellos. Bueno, para el británico, ¿quién es mejor? ¿El que es más alto o el que es más bajo? ¿El que es más negro o el menos negro? Y cosas de ese tipo ocurrían durante esa época. Esto genera muchos conflictos también a lo interno de esos países. Y en el tercer cuadrito, el que está por acá en pantalla, también tenemos casos muy específicos. Yo por acá se los dejé para que ustedes también lo puedan repasar en algún otro momento. El caso del que hablamos al puro principio de la clase, ¿verdad? La repartición de África, a partir de una conferencia de Berlín donde se reunieron un montón de viejillos y algunas viejillas por ahí y dijeron, bueno, este pedacito de África es mío, este es tuyo, este es del otro. Y los africanos, alguien les preguntó, "Mm, mm, nada, absolutamente nada, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Latinoamérica, que es donde ustedes y yo hoy estamos viviendo. Muy bien. Hasta acá, muchachos, ¿hay alguna consulta para pasar a nuestro siguiente tema del día de hoy, que está muy conectado con imperialismo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Es momento de dudas? Johnny, adelante. Sí, profe, yo tengo no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. En la conferencia de Berlín no hubieron conflictos por repartirse el territorio, ¿verdad? Solamente llegaron a repartirse. No, hombre, claro, sí hubo muchos conflictos. De hecho, aquí va otro spoiler para la Segunda Guerra Mundial. Al que menos le gustó y fue el promotor, ¿verdad? Fue Alemania. Alemania quedó sumamente descontenta porque decía, ¿cómo es posible que yo, siendo un imperio tan superior y con una historia tan grande, me hayan dejado tan poquito? Yo quiero más territorio. Entonces, uno de los que estaba muy molesto junto con Italia y por ahí algunos imperios asiáticos, en este caso Japón, ¿verdad? Sí sentían una molestia por la repartición que se hizo. Evidentemente, Francia y Gran Bretaña agarraron lo mejor. Entonces, eso causó discusiones y conflictos. ¿En qué termina todo esto? A propósito de la consulta que nos hace el compañero, pues en el título que tienen en pantalla, muchachos, la Primera Guerra Mundial. No hay que memorizar las fechas, pero sí considero que es muy importante, muchachos, que ustedes tengan claridad más o menos en qué rango de tiempo ocurren las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Acá este mapita que se ve un poquillo feo, pero es que creo que es muy útil, ¿verdad? Ustedes pueden ver que esta guerra no solo fue una guerra por territorio y ya está, sino que tuvo un efecto enorme, enormísimo, en cambios dentro de los mapas. Si ustedes ven detenidamente este mapa del antes, van a ver países, zonas que luego de la guerra desaparecen. Les pongo un ejemplo chiquitito.
Aquí dice Austro-Hungría. Bueno, debería decir Austro-Hungría. Austria-Hungría. Ese es el nombre de uno de los grandes imperios que existían antes de la guerra. ¿Y qué le pasó a Austria-Hungría? Desapareció. Desapareció y se convirtió en un montón de pequeños países, entre esos Yugoslavia, Hungría, Austria, Checoslovaquia, Rumania se hizo más grande, por acá Bulgaria también quedó un poquito mejor, Albania y Montenegro, perdón, Albania está por acá y Montenegro pasó a ser de Yugoslavia. Entonces vean que una guerra no es solo lo que nosotros vemos en los videojuegos y las películas, que está muy chido y todo bien, sino que también causaban efectos en los mapas, porque aparecen y desaparecen países. Em, Exactamente, ahí Fabián lo está resumiendo muy bien. Hubo cambios en países que se disuelven y otros que nacieron. Muy bien. Ok, ahora, nada más para darles a ustedes un contexto previo, porque es capaz que las lecturas les van a mencionar algunos de estos nombres. Es muy bueno que ustedes tengan claridad de eso. Habían países en aquella época que hoy ya ni existen, muchachos. Por ejemplo, ese que mencioné hace rato, Yugoslavia, nada que ver, ya no existe, pero existió por mucho tiempo. Lo mismo que con el Imperio Austrohúngaro, es lo que es la ubicación o lo que tenemos ahorita como Serbia o parte de Serbia, ¿verdad? Ocupó más territorios, pero digamos que ahorita lo más conocido es Serbia. Tenemos al llamado Imperio Zarista, que lo vamos a estudiar en la otra clase, es lo que hoy conocemos como Rusia, para ubicarnos ahí un poquito. Era gigantesco. El Imperio Ruso es una cosa increíble. Y teníamos antes también al Imperio Turco Otomano, que de ahí viene, si lo notan, el nombre de Turquía, ¿verdad? Y también es una zona muy importante para este conflicto porque se dan en un territorio llamado los Balcanes, que por ahí está Serbia también, en los Balcanes. Y ahí es donde se arma esta guerra en sí. Ya casi lo vamos a ver. Esos nombres que tienen en pantalla, por lo tanto, repito, son imperios o zonas que existían en esa época y que son muy fuertes y que ellos también están compitiendo con Francia, con Alemania, con Gran Bretaña y todos los que vimos hace un rato. Entonces, algo así se ve. Para los que se ubican un poquito en mapas, recuerden a Italia, que tiene como una forma, una bota con tacón y todo. A la par de Italia está una zona que se llama los Balcanes, que es la que les estoy encerrando aquí en verde. Y cerquita o dentro de los Balcanes está Serbia, ¿de acuerdo? Algo así se ve. Bien, ¿qué ocurría en esa época? Cosas fabulosas como las que tienen en pantalla. Había mucho desarrollo, la revolución industrial fabulosa, el arte, y ustedes me dirán, no, hombre, vestirse así, qué tristeza. Bueno, pero eso era la última moda de aquella época, ¿verdad? Era una época muy próspera, pero muy próspera solo para algunos. ¿Cuál es la contracara de todo lo que acabamos de ver? Lo que tienen en pantalla. Básicamente esclavitud, jornadas laborales larguísimas de 16, 18 horas si les daba la gana, ¿verdad? Con salarios muy pobres, niños trabajando, o sea, chiquillos, ustedes ya a la edad que tienen estarían ahí como estos muchachitos, ¿verdad? Reventados de trabajo y nada de estudiar, puro trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo comparo estas dos cosas, lo vuelvo a poner por ahí y aquí, era un mundo muy desigual y eso también trae conflictos. Acá se los pongo por escrito, ¿verdad? Para que cuando repasen no se les vaya a olvidar. En la parte de arriba tenemos lo bonito, esa época de desarrollo que le llamaron Belle Époque, la bella época, ¿verdad? Los trenes, los carros, la teoría de la evolución que por ahí estaba, confianza en la ciencia, había mucho desarrollo. Pero lo que ustedes tienen aquí en la parte de abajo es lo que la mayoría vivía. Miseria, desnutrición, abuso, explotación, cosas terribles, ¿verdad? Y en ese contexto tenemos las rivalidades entre todos estos continentes. ¿Alguien me puede decir, así brevemente, por qué se estaban peleando las personas en esta época? ¿Por qué hay rivalidad entre los imperios? Me devuelvo ahí un poquito para no dar spoiler. Repito la pregunta, ¿por qué en esta época hay tanta rivalidad entre esos imperios?
Emiliano dice que por sus dominios en el territorio, por territorio, materia prima. Muy bien, muchachos, exacto. La parte de la economía, claramente, sí. Esa es la razón. Entonces, ahora sí, me voy a esta diapositiva. Vean lo que dice acá. Hay rivalidad porque hay pleitos, disputas en la repartición de colonias y porque ellos querían algo en particular, que es lo que les estoy marcando aquí. Déjenme ver cómo lo marco. Ay, se me perdió el marcadorcito. Bueno, no importa. Acá está. Hegemonía mundial. ¿Qué significa esa palabra? La hegemonía significa el control. Esta gente lo que quiere es control. Pero si yo tengo otro enemigo que también quiere control, entonces ahí se arma, ¿verdad? Y teníamos guerras previas a eso. Este es como el contexto general, básicamente, en resumen, mucho pleito y mucha desigualdad. Voy a pasar por acá. Entonces, como hay pleito y hay desigualdad, ¿qué es lo que decían los imperialistas de la época? Esto huele feo. Esto huele a que se viene una guerra. Y si no nos preparamos y viene la guerra, el que no esté listo, hasta ahí llegó. Así que empieza un periodo que tiene un nombre muy raro. Se llama la paz, pero armada. Y es un periodo relativamente largo, muchachos, de 1871 hasta 1914. Esa paz armada, ¿por qué digo que tiene un nombre raro? Y claro, porque yo estoy tranquilo en paz, no hay guerra, pero me estoy preparando en caso de una guerra. ¿Qué implica eso? Muchachos, una industria que produce balas, que produce cañones, que produce gases, una industria que produce desde ese momento los primeros tanques, que de hecho hubo mucha tecnología invertida acá en los primeros tanques de guerra, en invertir plata, en vez de atender la miseria de esa época, en armas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay enfrentamiento, pero tengo miedo. Y aquí nace algo muy importante. Ojo, chicos, Primera Guerra Mundial, tengo dos bandos, ¿de acuerdo? Ahorita más adelante los vamos a ver en otra imagen. Por un lado, tengo algo que se llama la Triple Entente. La Triple Entente, ustedes van a ver a los viejos conocidos, a los imperialistas de siempre. Francia, Rusia, Gran Bretaña y un poquillo más tarde se mete Estados Unidos. Y por el otro lado, tengo algo que se llama la Triple Alianza. Tengo Alemania, que ya ustedes la conocían, hace un rato hablamos, pero también a los imperios que yo les acabo de presentar. Por ahí también Italia se metió, pero Italia era como, ¿cómo se dice eso? Cuando uno tiene dos equipos de fútbol, era medio pancista. Italia empieza con la Triple Alianza, pero al rato se pasa a la Triple Entente. Así que ni ellos sabían qué querían y eso les jugó muy mal. Pero bueno, ¿por qué ellos hacen esas alianzas? Por lo mismo, chicos. Recuerden esto, me estoy preparando en caso de guerra. Entonces, ¿qué decía la Triple Entente? Mira, Francia, si alguien se mete con vos, yo te defiendo. Gran Bretaña le decía, vea, si se mete con Rusia, yo me meto y los defiendo. Y lo mismo decía Alemania. Iba y se daba la mano con el rey de los otomanos. Mire, si a usted lo atacan, yo lo defiendo. Pero si me atacan a mí, usted me tiene que proteger. Y así esas alianzas crecen y luego se convierten en las que posteriormente van a crear o a desarrollar toda esta guerra, ¿verdad? Ahí lo tienen un poquito más claro. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que Italia era como pancista? Vean dónde está. Al puro final de la guerra dijo, uy, no, mejor ya no me voy con la Triple Alianza, me cambio. Ya para qué, ¿verdad? Ya estaba frito. Muy bien. Voy a ver por acá sus comentarios. Em, Emiliano, lo de los nazis, aquí está la causa, pero no es esta guerra. La guerra donde los nazis son tristemente protagonistas es la Segunda Guerra Mundial. Exacto, ahí Olman te lo responde. Dice que, vamos a ver, Fabián nos dice que Estados Unidos intentó ser neutral durante las dos guerras, pero siempre le daban palo hasta que decide unirse. Pues sí, también Estados Unidos es muy oportunista, ¿verdad? Es muy calculador en esta época y por eso le va tan bien. Muy bien. Entonces,
Ahora sí, entrémosle a la guerra. ¿Qué es lo que la desencadenó? Bueno, fíjense ustedes que el archiduque, que vendría a ser como un político requete importante de Austria-Hungría, un buen día dijo, qué buena idea ir a Serbia, donde nadie me quiere, ¿verdad? Se le metió el agua, el señor quería ir allá porque quería tener contacto con alguna población que le podría apoyar, ¿verdad? Los serbios no los querían. ¿Por qué razón? Porque los habían obligado a pertenecer al imperio de Austria-Hungría y no querían pertenecer, habían sido dominados, colonizados. Entonces en Serbia nadie lo quería. Los asesores del archiduque Francisco Fernando le decían, vea, no vaya, ahí nadie lo quiere. Y él dijo, no, pues ahí voy. Tras de eso el señor, vean la imagen que tienen ahí en pantalla, no fue como tranquilito y ahí calladito, no, fue con un traje blanquísimo, ¿verdad? Así que se veía como seguro desde la luna. Fue con su esposa, la pobre señora que vio todo, en un carrazo de aquellos llamativos. ¿Quién no lo iba a ver? Entonces, en este momento, uno de los extremistas serbios aprovechó la visita para dispararle y asesinarlo. ¿De acuerdo? Se murió el archiduque en ese momento. Y muchachos, ojo acá, aquí se desencadena todo el sistema de alianzas que vimos anteriormente. Y eso es lo que está explicado aquí en este texto que tienen en pantalla. Pero yo me voy a devolver para que ustedes y yo lo veamos por lógica. Y me devolví mal. Vamos a ver. Aquí. Recuerden que Serbia, que está en contra de los astrohúngaros, va a estar aquí. Entonces Francia le dijo, mira Serbia, si alguien se mete con vos, yo te defiendo. ¿Y quién se metió con Serbia? Nadie, más bien Serbia metió la pata. Alemania, Bulgaria y el Imperio Otomano le dijeron a Austria-Hungría, mira, si alguien se mete con vos, yo te defiendo. ¿Quién se metió con ellos? Serbia, ¿verdad? Aliado de Francia. Entonces Austria-Hungría dijo, ok, aquí ya está, ya me atacaron, tenemos que activar todo esto. Y todos estos países se fueron en contra, todos estos se fueron en contra de los aliados de Serbia. Todos atacan. Y a estos no les queda más que responder. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que tengamos claro el sistema de alianzas de esta época. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, muchachos? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Ok? Muy bien. Hay cualquier cosa, recuerden escribir si tienen duditas o demás. Bien, estas causas que ustedes tienen en pantalla es un resumen de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Hay muchas tensiones por parte de los imperios, hay conflictos internos porque la gente que vivía en las colonias como los serbios no estaban contentos con esa situación. Y la muerte de Francisco Fernando fue la excusa perfecta, fue el detonante de toda la guerra, ¿verdad? Como dicen por ahí, iba en plan de que le disparen, sí, casi que parecía eso, ¿verdad? Porque fue de todo menos cauteloso. Y también acá se mezcla, muchachos, como parte de estas causas, eh, todo ese nacionalismo, toda esa carrera y el militarismo que había desarrollado hasta el momento. Repercusiones, o sea, consecuencias. Híjole, aquí hay muchas, ¿verdad? Pero la principal con la que me gustaría terminar la clase de hoy y avanzar un poquito en las demás es el llamado Tratado de Versalles. Cuando toda esta guerra termina, chiquillos, de estos bandos, el que pierde, vamos a dejarlo por acá en la grabación, el que pierde es el de la Triple Alianza. Estos caballeritos pierden, se van con todo, pero fueron muy astutos, ¿verdad? Porque cuando pierde todos estos, ocurre lo siguiente. Imperio Otomano se va. Imperio de Austria-Hungría se va. Bulgaria, calladito más bonito, no hizo ni fu ni fa. Y Alemania quedó ahí. Entonces, los aliados, todos estos, dijeron, ¿quién es el culpable? Alemania. ¿Quién tiene que pagar todo? Alemania. ¿Quién es el más peligroso y por lo tanto hay que quitarle el ejército? Alemania.
En eso básicamente consiste el Tratado de Versalles. Le da fin a la Primera Guerra Mundial, pero Alemania es la que más sufre los efectos. Yo por aquí les dejé un pequeño video para que ustedes también lo puedan repasar y se los voy a compartir en el chat y más tardito si pueden lo ven. Ay, bueno, ya casi se los comparto, que no puedo. Donde es como una dramatización de lo que sufrió Alemania en ese momento, ¿verdad? Y tras de eso, le obligan prácticamente a Alemania a firmar el Tratado de Versalles. Chicos, esta es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pero también es una causa de la Segunda Guerra Mundial. Ojo ahí. Yo por aquí les resumo un poco todo lo que decía ese Tratado de Versalles, porque afecta en todos los ámbitos, ¿verdad? El punto número 1 dice que la hacen responsable de la guerra, le piden que pague por todos los daños de la guerra, le quitan su ejército y sus territorios. Vean cómo le va a Alemania, ¿verdad? Terrible. Y ahí nace un gran resentimiento contra los europeos. En este momento, los Estados Unidos más bien le va perfecto, ¿verdad? Porque hay un efecto económico en Europa muy grave. La guerra fue en Europa, no fue en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos les dice, no, tranquilo, yo te presto plata para que te recuperes, pero después me la pagas, ¿verdad? Así que media Europa estaba endeudada con los Estados Unidos. Tras de eso, Estados Unidos es el bando ganador. O sea, imagínense todo lo que ganó en esta época. Ganó plata, ganó prestigio, ganó de todo. Así que una segunda repercusión de la guerra es que Estados Unidos tiene un papel muy importante. A eso nos referimos con papel hegemónico. En el caso de las repercusiones geopolíticas, vean que yo aquí se los resumo, chicos, como cambios en el mapa. ¿Qué cambia? Uf, un montón. Ya les adelanté ahora que Alemania pierde territorio, que Austria-Hungría desaparece, el Imperio Otomano desaparece y a los rusos no les va muy bien, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que hay muchos cambios a nivel de mapas también que acá hace un rato lo veíamos, ¿verdad? Por eso lo vuelvo a poner para que ustedes se acuerden de cómo Austria-Hungría desaparece y nacen un montón de paisitos más. O en el caso de Yugoslavia, que también más bien ahí surge, ¿verdad? Este más bien es nuevo. En la parte económica, como les decía, Europa está destruida. Vean esa imagen. Esa es una fotografía real de la época. Imagínense cómo es reconstruir todo eso, ¿verdad? Cuesta mucho dinero. Y así ellos tienen que recurrir a préstamos. Voy a adelantarme aquí un poquito y si no, la próxima lo retomamos porque tiene que ver un poco con el tema que vamos a ver más adelante, pero no a todos les fue igual. Les recuerdo que a los Estados Unidos más bien les fue requete bombi, ¿verdad? Les fue súper bien porque esta gente más bien se convierten en prestamistas, más bien se convierten en prestamistas y no se les destruye su territorio. Ya para ir finalizando, muchachos, con las consecuencias, también algunas otras son de carácter social, ¿verdad? Entre estas, recuerden todos los efectos que implica estar en una guerra, el estar mal alimentados, el vivir en trincheras, con barro, ratas, cuerpos en descomposición, sin ver a tu familia por meses de meses, porque fue una guerra sumamente larga y lenta, desnutridos en muchos casos, ¿verdad? Todo eso tiene un impacto emocional enorme. Y también cuando termina la guerra, pues para las personas, ¿en qué condiciones quedan esas personas? En pobreza, desempleados, muchos huérfanos, personas que sus cuerpos fueron mutilados, ¿verdad? Y sí, tal vez sobrevivieron, pero perdieron sus piernas, sus brazos. Entonces, en cuanto a las repercusiones sociales, son muy amplias en ese sentido. E incluso cómo va cambiando el sentido de unirse al ejército. ¿Se acuerdan lo que les contaba hace un rato el nacionalismo? Uf, para los que ganaron fue lo mejor, porque dijeron, claro, ahora todo el mundo va a querer estar con nosotros en el ejército. Y lo que ven en pantalla son póster que se pegaban en las calles para que la gente quisiera unirse al ejército. Y en todos esos póster, lo que ustedes van a encontrar como factor en común es que dicen, nosotros somos los mejores y los otros son los peligrosos, hay que destruirlos, ¿verdad? Fue un éxito ganar porque les daba más pie a que la gente se uniera.
Y me gustaría terminar con una repercusión un poquito más positiva. Si en esta Primera Guerra Mundial los hombres son los que van a la guerra, ¿quiénes se quedan en casa? Las mujeres. Y si después de la guerra mi esposo, mi hermano, mi padre regresa mal mentalmente porque la guerra le afectó, si regresa mutilado y ya no puede trabajar, o peor aún, si murió en la guerra, ¿quiénes son las que empiezan a trabajar fuera de casa? Las mujeres. Eso no suena muy bonito porque ahora seguro muchas decimos, ay no, qué pereza ir a trabajar. Pero en aquella época era lo mejor porque era una forma de liberar a la mujer y que obtuviera nuevos derechos. Chiquillos, me extendí un poquito, pero es que entré un poquito tarde, entonces quería cerrar la sesión consultándoles si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el tema. Es un buen momento para hacer la consulta, levantando la manita o pidiéndome abrir el micrófono. Ok, bueno, entonces lo dejaríamos hasta acá. Ah, bueno, aquí tengo una manita levantada. Adelante, decime. Bueno, vieras de que me gustaría comentarle que Ujú. a mí me dijeron que la clase estaba como grabada. ¿Dónde es que yo la puedo ver? Dame un toquecito para ver si Cristi está ahí porque no estoy segura si se suben a algún lugar. Entonces consultemos mejor a la que sí sabe. Sí sé, parece. Y cualquier cosita, ella igual Cristi les va a estar comunicando dónde podrían verla. Es que no encuentro a Cristi aquí. Vamos a ver. Ah, yo creo que no, no está. Entonces, hagamos un trato. Yo le voy a consultar a ella y que en el chat que ustedes tienen, ella les resuelva la consulta, ¿de acuerdo? Ok, está bien, profe, me parece. Bien, Bueno, muchísimas gracias, en serio. con gusto, Que para tenga bonita servirles. noche. Igualmente. Dígame, Dylan. Buenas noches. En realidad iba a avisar que creo, bueno, a mí sí me terminaron pasando, creo que terminan pasando eso de toda la Grabaciones. información es al chat de los papás, creo. Ah, bueno, ajá. Yo pienso igual que vos. Probablemente ahí les pasen la información y si no, yo igual le llevo la consulta a Cristi para que ella se lo resuelva. Johnny, Aunque adelante. también es probable, aunque Profe, también es probable que lo Ajá. manden al chat para los estudiantes. Ok, de acuerdo. no sé, profe, que si usted va a enviar esta presentación o Cristi Ujú. al chat de estudiantes o el de papás. Sí, eso también se envía. Eso Ok. también. Ujú. Muy bien, entonces creo que estaríamos. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Chaito.